en nuestro andar diario y también en nuestra fe. El materialismo cristiano es un arma que Satanás usa para que nosotros nos desviemos un poquitito del contexto de la palabra de Dios. Y vamos a ir a la Biblia, Jeremías, el profeta Jeremías. Jeremías dice esto. Jeremías 1:11, la palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Otra versión dice, yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Jeremías dice, veo una vara de almendro. No es para comer, ¿eh? En inglés sería, I see a rod of an almond tree. O sea, vara de almendro en el idioma original es shake it. O sea que viene a decir, Dios apresura su palabra. Shake it. Yo velo, shake it. Estar alerta, eso significa. Ahora, dentro de la literatura hebrea, en el Antiguo Testamento, es muy común jugar con la similitud de ciertos sonidos para grabar muy bien en el pueblo las verdades que se desean enfatizar. Yo no conozco el hebreo, pero uno cuando estudia la palabra se da cuenta que por ejemplo, esto sería la aliteración, la asonancia y la rima de todas estas palabras. Y en este mensaje vemos un ejemplo de esto mismo entre las palabras almendro y yo velo, o estoy atento. Creo que por ahí suena algo, ¿verdad? Almendro, el shaquet, almendro, el árbol o la nuez de almendro, siendo la más temprana para florecer, y el yo velo, el shakat, es la raíz, quiere decir estar alerta. O sea que acá hay una combinación de palabras y de contextos, donde el Señor nos dice, ahora vamos a entrar a un año nuevo, pero tenemos que estar alerta. Hay un llamado de atención acá, y después el shakat, el yo velo, que es estar alerta, esté vigilante, esté atento, preste atención a lo que va a ocurrir en este año que entra. Al ser el almendro el primero en florecer, se convirtió en una sombra, una figura del pronto cumplimiento de la palabra profética. Ahora, esto es interesante porque si vamos un poquitito a la historia, usted va a ver que la vara es la figura o es figura de autoridad. La vara en la palabra, escuche lo que yo le estoy diciendo porque esto es muy importante. Cuando hablamos de vara, en la palabra es figura de autoridad. La pregunta es que yo a usted le hago, si usted y yo tenemos autoridad. Porque en el año que entramos o que vamos a entrar, hace falta tener autoridad. Y yo no estoy hablando de ser el jefe o dominar sobre otras personas, estoy hablando del contexto de la palabra de Dios, de un tipo de autoridad diferente, porque la vara simboliza eso, la autoridad. En Números 17:8 dice, aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo de testimonio, y aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Ahí está otra vez la palabra almendras. Entonces la vara simboliza autoridad. Moisés con la vara hizo muchas cosas con la vara. Dios respaldaba la vara, Moisés la tenía y él la movía y hacía cosas en el Antiguo Testamento, varios milagros. Ahora, yo he escuchado por allí algunos comentarios de algunos cristianos que a mí me dicen, pastor, yo he nacido en un hogar cristiano. Y porque yo he nacido en un hogar cristiano, tengo autoridad. Tengo un conocimiento superior a otros. Eso es lo que escucho yo decir de muchas personas que dicen ser cristianos. Ahora la Biblia, porque tú naciste en un hogar cristiano, no te garantiza la salvación.
La Biblia es bien específica que es necesario nacer de nuevo. Ahora, la pregunta que yo le hubiese hecho a esa persona que me dijo, yo nací en un hogar cristiano, sería, ¿cuándo tú naciste de nuevo? Porque acuérdense que la iglesia tradicional no enseña el nuevo nacimiento, enseña un purgatorio, enseña que todos vamos al cielo y ahí está San Pedro, que nos va a preguntar, ¿por qué tengo que dejarte entrar al cielo? Y hay un purgatorio y todos entran. Dile al hermano que está al lado tuyo, dile, tú que eres un diablo también entras, dile. Y todos estamos tranquilos de pensar que porque he nacido en un hogar cristiano, tengo la autoridad de ir al cielo y que Dios me vaya a dejar entrar. Ahora, la Biblia no te garantiza esa salvación de tu alma por haber nacido en ese hogar cristiano. La Biblia habla de un nuevo nacimiento. O sea que la Biblia nos enseña a nosotros, Dios o Jesús nos enseña que tenemos un Dios personal, que Él conmigo trata de una manera y con usted trata de una manera diferente. Y yo a veces me tiro de los cabellos y digo, no puede ser. Si Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos, ¿por qué a esa persona lo trata así y a mí me trata de una manera diferente? La Biblia no acepta contextos o justificaciones. ¿Qué le importa a Dios? Yo me acuerdo como cuando un policía me paró acá hace años atrás y me dijo, le voy a hacer un ticket por X razón. Y yo le dije, yo soy pastor. ¿Y a mí qué me importa? Me dijo. Entonces, ¿qué tiene que ver haber nacido en un hogar cristiano y creerse que uno tiene la salvación, como los judíos se creen que son el pueblo escogido de Dios y que ellos tienen el derecho y la máxima autoridad de ser los que gobiernen en esta nación? Yo conocí al Señor en el año 77, junto con la pastora, hace ya casi 42 años atrás. Y al aceptar a Cristo como Salvador, escuche porque esto le ha pasado, le va a pasar a usted. Cuando uno acepta a Cristo como Salvador, Señor y Salvador de su vida, no es instantáneamente así que cambian las cosas. Dice la Biblia que cuando uno acepta a Jesús empezamos a tener la mente de Cristo. Pero yo a veces veo a las personas y yo digo, esta persona dice que es cristiana y ¿de dónde está la mente de Cristo? Entonces tengo que dudar de que una persona sea salva porque sus actitudes o sus acciones no me muestran a mí que esa persona aceptó a Jesús. O sea que al aceptar a Cristo como mi Salvador, Dios a través del Espíritu Santo empieza a cambiar, ¿qué? Mi forma de pensar. Y cuando uno tiene la mente de Cristo, ya empieza a cambiar su manera de ver las cosas y de pensar. Entonces uno se da cuenta, oh, este sí nació de nuevo. Este o esta hermana sí tiene la mente de Cristo porque ha nacido de nuevo. Me acuerdo que mi mente no cambió en una forma instantánea. Estábamos en una iglesia grande, una iglesia donde había mucho dinero y el primer diezmo que dimos nosotros y que di yo fue de $10, cuando tenía que haber dado uno de 100. Quizás aquí se encuentra alguno que dio que sigue dando $10 y tiene que dar uno de 100 y le está robando a Dios. Yo no sabía que le estaba robando a Dios. O sea que no fue instantáneo mi cambio. No fue de la noche a la mañana que mi mente así empezó a tener la mente de Cristo. Y le está pasando quizás a usted también. Hoy tengo mi mente cambiada completamente en cuanto al materialismo cristiano se refiere. Antes para mí el dinero era primordial. Ahora no es tan primordial el dinero. Pasó a un segundo lugar. No es que no me interesa, no es que no me gusta. Cuando vamos a comer con la pastora, me duele sacar, antes pagábamos $20 un lunch, un dinner, ahora hay que pagar 60. Gracias a Dios que ustedes nos invitan y pagan ustedes, pero eso pasa de vez en cuando, no siempre. Ahora, no sirve imitar o copiar a otros. Porque cuando una persona no nace de nuevo, no tiene la mente de Cristo, lo que hace empieza a imitar a otras personas. Y si otra persona aplaude,
el otro aplaude. Si otra persona dice amén, el otro dice amén. Uno dice aleluya, el otro dice aleluya. Y donde va Vicente va la gente. Y no es así cuando uno nace de nuevo. Cuando uno nace de nuevo y tienes la mente de Cristo, tu persona, tu forma de pensar, tu manera de actuar, empieza a cambiar y empiezas a mirar a otros y dices, wow, Dios está haciendo una obra en mi vida que no la está haciendo en otras personas. Y en la Biblia, la vara es figura de autoridad. Número dice, y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo de testimonio, aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, ya lo leímos, y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. O sea que uno no tiene autoridad espiritual a menos que Jesús esté en tu mente y en tu corazón. Estoy hablando de autoridad espiritual. Si Jesús está en tu mente a través de la palabra de Dios, y tú lo bajas a tu corazón, porque hay que amar a Jesús, hay que amar al Señor. Entonces Dios empieza a darte una autoridad espiritual, por el conocimiento de la palabra. No porque tú naciste en un hogar cristiano. Mientras la vara de Aarón estuvo seca, dice la Biblia, hubo rebelión, y hablamos de la tribu de Coré y sus seguidores. Entre las tribus de Israel había rebelión. Ahora, muchos cristianos hoy tienen sus varas secas. Yo a veces le pregunto a la pastora, ¿por qué no nos invitan más a un seminario de matrimonios? ¿Qué pasó? De golpe se cortaron las invitaciones. Fuimos a ministrar, yo estaba contando, a 80 iglesias. Viernes, sábado, hasta domingo, en California y fuera de California. ¿Y por qué ahora no hay más seminarios para matrimonios? Ahora usted pregúnteme, ¿quién manda en el matrimonio? ¿El hombre? No. ¿La mujer? Más que el hombre, sí. Pero más que la mujer y más que el hombre, mandan los hijos. Ahora, ¿cómo nos van a invitar a nosotros a predicar cuando nosotros estamos predicando un Dios de alineamiento, que es el hombre, que es la mujer, que son los hijos? Y eso pasa en líneas generales, ¿eh? No pasa solo aquí. Entonces hoy hay cristianos que las varas están secas. ¿Por qué? Porque perdieron esa autoridad. No está la autoridad. Ya no está ese alineamiento, ya no está ese respeto, ya no está ese yo voy a obedecer la palabra de Dios. Y la autoridad espiritual te hace pensar y actuar como Cristo pensó y actuó. Cristo fue 100% hombre. Y él tenía autoridad porque él le obedecía al Padre. La vara de Aarón fue la que se comieron las serpientes de los magos egipcios, cuando hablamos de Janes y Jambres. Y esto nos habla de autoridad y victoria contra el ocultismo, las fuerzas diabólicas. O sea, cuando uno tiene autoridad sobre todo. Y Dios va cambiando tu forma de pensar. Yo años atrás pensé que mi esposa era mía. Y yo dije, yo me casé, forever va a ser mía. Y después Dios cuando va, hace ya 42 años que conozco al Señor. Y esto no fue el día que yo nací de nuevo. Esto es paulatino así. Y cuando llega un momento, usted mira, después de 42 años, ¿usted se dio cuenta de esto? Sí, yo me di cuenta que mi esposa no es mía, es de Dios. Y que yo no tengo autoridad sobre ella. Claro, Pablo dice, el apóstol en Corinto dice, yo tengo autoridad sobre su cuerpo y ella sobre mi cuerpo. Cuando dormimos a las 3 de la mañana, bueno, eso es otra cosa. Pero ella es pertenencia de Dios. A ver si me está entendiendo lo que le quiero decir. Pero yo antes decía, no, es mi esposa. Ella tiene que hacer lo que yo quiero que haga. Es mi esposa. Pero no es así la cosa. Uno va creciendo, va madurando y se va dando cuenta que Dios tiene sus prioridades y su forma de hacer las cosas diferente a las nuestras. Más que nunca, antes de la historia de la iglesia,
El corazón del creyente es empujado hacia la prosperidad materialista. Por eso el tema de hoy es materialismo cristiano. Hoy nos enseñan a nosotros, ay, si llegas a Cristo te haces rico. ¿Hay algún rico acá? Bueno, esto no me dice que hay algún rico acá. Porque si hubiese algún rico, ay, Dios mío, estaríamos en la televisión, paga. Estaríamos en la radio, paga. No para ponernos nosotros dinero en el bolsillo, para transmitir el Evangelio. Pero parece que acá en la iglesia esta no hay ricos. Es muy difícil encontrar un cristiano rico. Hoy vemos que en los púlpitos decrece el Evangelio de Cristo y surge una ambición personalista. Cada cual es individual la cosa. Yo quiero estar bien. Yo quiero progresar. Yo quiero ser el único. Y empezamos a separarnos del cuerpo de Cristo. El glorioso Evangelio hoy en día queda reducido a una simple mercadería. Como hay muchas iglesias y muchos pastores que usan el Evangelio para hacer dinero, para enriquecerse, para comprarse casas de lujos, carros últimos modelos. Está eso hoy en día. Y usted dirá, ¿cómo puede ser? Pero existe. Al próspero negocio de muchos que buscan enriquecerse detrás de la cruz de Cristo. Usted va a Jerusalén, va a Israel y le venden una crucecita así con Cristo crucificado y se la venden en $10. ¿Y cuánto se la compran? Todo el mundo. La cruz de Cristo está comercializada hoy. Hoy encontramos una iglesia dividida en dos bandos. Estoy hablando del materialismo cristiano y no me estoy yendo del tema. Hoy la iglesia está dividida en dos bandos. ¿Cuáles son los bandos que yo veo que la iglesia está dividida? La iglesia de Jesucristo. El primer bando es el bando de los que ya disfrutan de una incierta prosperidad. Estoy bien. Algo hice en mis años, pero la prosperidad que yo hice es incierta. Hoy la tengo, mañana la puedo perder. Y entonces ahí está ese grupo que dijo, trabajé tantos años, hice lo que hice y bueno, por lo menos hice algo. La cual bajo ningún concepto van a renunciar a esa prosperidad, a ella, sino todo lo contrario, ya que vienen atados a esa prosperidad. Trabajé tantos años, hice este dinero, bueno, ahora ya está. Y después está el otro grupo, están los que todavía anhelan desesperadamente esa bendición que jamás lograron alcanzar, porque cuando tú miras atrás este año, la pregunta es, al inicio de enero, ¿cuánto tenías en tu cuenta de savings? $100. Al terminar diciembre, ¿cuánto tienes ahora en la cuenta de savings? 199. ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó en este año? Claro, pero el año que viene, el que entra, va a ser diferente, va a ser un año próspero. No, ahí viene el mensaje, hay que tener cuidado. Es un año diferente, un año difícil. Hoy vemos iglesias que buscan cantidad de miembros sin importarle la calidad de los miembros. Usted va a ver iglesias mega llenas. Ayer vimos en la televisión, no le voy a decir dónde, pero había una iglesia donde hicieron una actividad, había 1 millón de personas en esa actividad. ¿Y qué les gusta a la gente? Pasar y que oren y que se sanen del cáncer, que se sanen de todas cosas personales. De eso le gusta a la gente. Después se va de esa cruzada y pregúntese, ¿cuánto conoce de la Biblia? ¿Qué cerca del Señor están? Y esas son las iglesias que vemos hoy. Iglesias que están interesadas más en los ingresos que en el alineamiento de la palabra. Porque cuando yo le prediqué a una persona, yo me acuerdo que en una conferencia que fuimos con la pastora, en aquel tiempo teníamos 46 o 7 años de casado. Ahora vamos a cumplir 50. Y la gente nos mira a nosotros como si ella y yo somos de Marte. Imposible. Reprendo al diablo, dijo uno. La gente no acepta hoy que un matrimonio cumpla 50 años de casado. Es imposible. Ayer tuvimos una reunión, ayer estamos cenando, y yo le decía a los hermanos, si no fuese por el Señor,
quizás esos 50 años no se cumplían. Porque solo el Señor hace eso. ¿O acaso usted puede aguantar a su esposo o a su esposa más de un año? ¿Verdad que no? Si no fuese por el Señor, 50 años. Escribe el pastor, que ya pasó a la presencia del Señor, David Wilkerson. Dice, existen muchos mercenarios en el púlpito hoy en día. Pastores cobardes que están contentos con darle a los cristianos fríos lo que ellos le piden. Predican mensajes cortos, optimistas, positivos, que no representan amenaza alguna, con poco o ningún contenido bíblico o evangélico, casi nada. ¡Yac! Esto no sirve. Y para la gente no es otra cosa que una experiencia que los hace sentir bien. ¡Ay, Dios te ama! Dios ama al Chapo Guzmán también. Y ahora están considerando perdonarle todo lo que hizo, porque fue inocente el hombre. Entonces la gente quiere estar en un lugar donde te hacen sentir bien. Acá tuvimos un tráfico de gente bárbaro, pero en cuanto la palabra le pegó a uno, el otro domingo no lo vimos más. Desapareció. Y dijimos, ¿qué le pasó? Es que fue la palabra. No, fue el pastor que me dijo esto, porque él sabía mi problema. Mire, cuando yo preparo un mensaje, no lo preparo por usted, lo preparo para mí. Pero lamentablemente a veces la carne es débil y he preparado algunos mensajes para ciertos hermanos. Pero ¿sabe qué? Cuando lo vengo a predicar, esos hermanos no vinieron. Y Dios es gracioso, así es Dios. Así hace las cosas Dios. Y yo me enojo. A usted le pasa lo mismo. Entonces, para la gente lo que quiere hoy es sentirse bien. Y ese sentirse bien lo conduce a uno a la destrucción. Son como manadas de lobos hambrientos que presurosos se aproximan, dice este pastor Wilkinson, al campo abierto donde están las ovejas, pero el pastor, en vez de protegerlas, llevándolas al seguro redil, las entretiene. Es un show y las mantiene distantes unas de otras, en grupitos separados. Decía el pastor que teníamos nosotros en North Park, en la parte americana, él le gustaban los grupos. Y él decía, cada cual puede venir a esta iglesia y hacer su grupo. Y si usted piensa diferente a mí, está bien, haga su grupo. Porque era una iglesia para la comunidad. ¿Se imagina aquí, si yo les digo a ustedes, cada cual haga su grupo y su fe, transmítala? Ahora, cuidado con esos grupitos separados que se desconectan del cuerpo y quieren influenciar sobre las ovejas, cuyo fin es que el lobo se las coma. Entonces, hay una falsa doctrina de la prosperidad. Hay una falsa doctrina. Pero me gusta a mí, no a mí, a los cristianos. Esa falsa doctrina me enloquece, me gusta. Pablo dice a Timoteo, le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, y a esto se evita. Mira el que está al lado suyo, a la derecha o a la izquierda, dice, ¿serás tú uno? Apariencia de piedad. Quiere decir Pablo, apariencia de ser religioso. Apariencia de creer en Dios. Con tal de sacarle fruto a algo.
con tal de sacarle provecho. Porque de estos son los que se meten en las casas. Mire usted esto, lo que dice. En aquel tiempo el apóstol Pablo le estaba diciendo esto a Timoteo. Y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. ¡Ay, Señor! ¿Es tan fácil convencer a una mujer? Llévele un ramo de flores. Y dígale, en el jardín donde quité este ramo de flores, la policía me vio, pero lo hice porque te lo quiero regalar a ti. Y no me importó ir preso. Ya está. ¿Por qué me miran así? ¿Qué pasó? Eso es lo que pasaba en aquel tiempo. Las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias, estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. O sea, Janes y Jambres eran los magos de la corte de Faraón. Eran capaces de duplicar casi todos los milagros que hizo Moisés. ¿Y sabe lo que significa? Janes significa lleno de placeres. Y ahí está hablando de la doctrina de la prosperidad. Lleno de placeres. Y Jambres significa pobreza, votos de pobreza. O sea, podríamos decir que los que buscan placeres terminan en la pobreza. El que quiere hacerse rico va a ser pobre. El primero va a ser último. Las cosas de Dios son diferentes. Pero miren qué mundo estamos viviendo nosotros. Todos queremos ser primeros. Todos queremos estar en las redes sociales. Todos queremos que nos conozca la gente. Cada uno ahora quiere tener un YouTube, un channel, un canal para ser visto por otros. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo? Ya no hay cuerpo. La vara de Aarón fue la que se comió la serpiente de los magos egipcios, Janes y Jambres. Y Pablo dice, también debes saber esto, le dice a Timoteo. Pobrecito Timoteo, yo me lo imagino. Un pastor de 33 años, con la sabiduría que el apóstol Pablo tenía, y las cosas que él le decía a un joven, lleno del poder de Dios. También debes saber esto, Timoteo, que en los posteriores días van a venir tiempos peligrosos. El año que entra es un tiempo peligroso. Debes cuidarte la espalda. ¿Qué seguridad tenemos nosotros si con los pocos o muchos ahorros que tú tienes en el banco, Trump no se le ocurre levantar el muro y te los saca todos con la excusa de que México lo pagó? Y cuando tú vas a la cuenta de banco, tú dices, ¿desapareció? ¿Qué pasó? Y cuidado que Trump sabe quién es mexicano y quién no. Gloria a Dios, a nosotros no nos va a quitar el dinero. Pero a los mexicanos se los va a quitar todo. No les va a dejar nada. Con tal, este hombre está tan empacado, está tan convencido de que esa pared la va a ver. Sueña con la pared. Sueña más con la pared que con la esposa, porque la esposa la tiene como una muñeca que le lleva a cualquier lado. Entonces, ¿qué vemos hoy? ¿Y qué es lo que vamos a seguir viendo? Escuche, porque usted está en una iglesia donde lamentablemente estamos tratando de enseñarle la verdad. En otros lugares quizás esto nos enseña lo que estamos nosotros hablando. El ministerio de la imitación. Acá quiero decirle algo importante. Cuando uno nace de nuevo, Cristo con uno tiene una relación personal. Yo no estoy aquí para imitar a nadie. Usted no está aquí para imitarme a mí.
Aunque Pablo dice, ser imitadores de mí, aunque yo soy, como yo lo soy de Cristo, pero imitadores en su conducta. Pero cuidado, y esta es lo que vemos en la televisión hoy. Uno que imita al otro, este imita a aquel y este imita al otro, y todos imitan a todos, pero menos a Cristo. El ministerio de la imitación. Números, ¿qué dice? Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo de testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había sido reverdecido y echado flor y arrojado renuevos y producido almendras. O sea que la vara simboliza autoridad, pero esa vara tiene que producir frutos. Si usted sugiere y usted tiene autoridad delegada por los pastores, y entra un hermano y tira un papel en el suelo, y usted le dice al hermano, por favor, dice el pastor que usted no puede tirar un papel en el suelo. Usted no tiene autoridad. Ya la autoridad fue delegada por Dios. Así sea en el ministerio de limpieza, así sea con mujeres, así sea allá atrás con los niños, es lo mismo. Ay, Señor, a veces yo me agarro la cabeza. He aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flor y arrojado renuevos y producido almendras. O sea que Janes y Jambres eran los magos de la corte de Faraón que lucharon contra Moisés imitando lo que Moisés hacía. Ayer salimos a comer, no voy a decir con quién, pero después siempre conversamos con la pastora para ver el grado de madurez que las personas tienen con las cuales nosotros salimos. Y me decía la pastora, ¿te diste cuenta que la hermana, yo pedí agua, pidió agua? Yo pedí pan, pidió pan. Pedí queso, me pidió queso. Pedí un novio, no, eso no pidió. O sea, a veces queremos imitar o para quedar bien con la persona o para no pasar vergüenza. O no sé para qué. Usted es usted. No sé, a ver si me está entendiendo. Si usted va a tomar vino en la mesa, usted sabe que Dios le dio la autoridad para tomar un vaso, una botella no, si es una botella désela a otro o a nadie, pero si es un vaso de vino, usted sabe que se puede tomar un vaso de vino, tómeselo. Usted tiene la autoridad dada por Dios que usted lo puede tomar. Ay no, pero si el otro hermano no toma vino. Sí, está bien que la palabra dice, si el otro hermano era lo puedes hacer caer, no lo hagas, en ese caso evítalo. Evítalo en ese caso. Pero estamos diciendo que Dios te da una autoridad y te la delega. Janes y Jambres, que eran los magos de la corte de Faraón, lucharon contra Moisés, imitaron todo lo que estaba haciendo Moisés de parte de Dios. Y este es el ministerio que Satanás está desarrollando y va a desarrollar más en este año, que no digo el año, en el año que entra. Se va a ver más imitadores, no de Jesucristo, no como Pablo lo dice. Mire, yo no estoy burlándome de nadie, ¿ok? Yo no me burlo, solamente le digo, tú que me perdonas todas las cosas que te hago y que te digo, toma, no te caíste. Quítame un poquito de feedback que hay ahí. ¿Qué te pasó? Párate.
¿Por qué no te caíste? Bueno, ahora pónganse todo de pie, por favor. No, en serio. Pastora, ¿qué va a hacer el pastor? Mira, todos están... ¿Y ahora qué va a pasar? Pónganse todo de pie. Apágame, Manuel, apágame todas las luces de Katy. Katy. Cierre los ojos. Ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y la unción, Señor? ¿Dónde está la unción? No es que yo no crea en la unción, cuidado. No me estoy burlando de nadie, estoy hablando de imitadores nada más. Ahora sóplele usted al hermano que está al lado suyo, pero si se lavó los dientes, si no se lavó los dientes, no le sople nada. Tome asiento, gracias. Porque algunos se caen, porque cuando uno les sopla, no se lavó los dientes y con ese aliento, cualquiera se cae. No estoy burlándome ni de Dios, ni del ungido de Jehová. Estoy solamente llamando la atención a los imitadores. Hubo un tiempo que la iglesia comenzó a silbar y todos silbaban. Cantando se silbaba, en vez de decir gloria a Dios se silbaba. Parecía que estábamos en una cancha de fútbol. Después hubo un tiempo en Azusa y todo, bueno, eso fue real, lo de Azusa fue real. Pero después hubo un movimiento, el de la risa, contagiosa. Y si yo le hago reír a usted, y si yo me río, usted se va a reír. ¿Quiere que le haga reír? También lo puedo hacer llorar si quiere. Yo le cierro los ojos y le puedo decir, mire, su esposo se fue de la casa y la dejó usted endeudada. Y va a ver cómo usted va a empezar a llorar. Pero no va a ser tocada por el Espíritu Santo. Hay mucho sonido. Gracias. ¿Qué quiere silbar usted? A mí me gusta Génesis, porque Génesis significa comienzo. Y en Génesis 1:31 dice Génesis que todo lo que Dios hizo era bueno. Pero después en Génesis al principio dice que Dios es un Dios de orden. Ahora, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde estamos? Satanás ha combatido a la iglesia de Jesucristo, infiltrando en sus filas falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas, falsos cristianos, falsos apóstoles, falsos líderes. Allí me acuerdo en la iglesia de Norpar teníamos un ministro de alabanza. Nosotros teníamos reunión de oración a las 5 de la mañana los días sábados, iban 30 y pico de personas a orar. Y nosotros los primeros en llegar. Y el ministro de alabanza no llegaba. Y usted sabe que todos los hermanos, la gran mayoría son chismosos, ustedes no, pero los que son chismosos dicen, pastor, el ministro de alabanza no llega a orar. Y yo le digo, es verdad que no llega, ¿verdad? Y le digo, hermano, tú eres ministro de alabanza, tienes que dar el ejemplo, tienes que llegar a orar. Hay 30 y pico, ahí está la pastora, no les miento, había 30 y pico los sábados a las 5 de la mañana orando, leyendo la palabra, como 2 horas estábamos ahí, se movía el poder de Dios. Pero el hermano no llegaba, el ungido no llegaba. Le digo, hermano, tienes que llegar. ¿Sabe lo que hizo él? Fue al pastor principal, al americano, y le dijo, el pastor Pablo Precioso me está obligando a que vaya a la reunión de oración. Te está obligando a las 5 de la mañana. Y dijo el pastor,
el pastor Pablo Precioso está loco. Y me llamó. Me dice, vení, ¿tú estás obligando al hermano a que a las 5 de la mañana venga a orar? Estás loco, me dice. Ni yo voy a orar a las 5 de la mañana, me dice el pastor. Y bueno, pero él es líder, le digo. Los otros hermanos ven que si él es líder y no está, empiezan a mirar y a hablar. Dime una cosa, dice, ¿tú le pagas a él? Sí. Ah, bueno, si le pagas es diferente. Entonces tienes que ir a orar. No sé si está entendiendo un poquito usted o no está entendiendo. Satanás ha combatido a la iglesia de Jesucristo haciendo crecer la cizaña dentro del trigo. Y la cizaña es una planta que se parece al trigo, pero no es trigo, es una imitación. Así que dile al que está al lado tuyo, ¿tú qué eres, trigo o imitación de trigo? Porque si yo agarro la bandera y porque uno la agarró, el otro la agarra, la toma. Mejor dicho, hay que decir tomar, porque agarrar queda feo decir agarrar. Si yo tomo, y también tomo, el castellano se entiende mal porque tomar significa tomar. Entonces, ¿qué digo? ¿Agarrar o tomar? Bueno, no importa. Si usted agarra y toma la bandera, y otros agarran y toman la bandera, y usted danza así, y otro danza así, y lo mira, pero no hay nada acá. No hay nada acá. Y la pastora lo dijo en un mensaje, dice, este año tienen que leer la Biblia los hermanos. Gracias, le digo, decirle que la lean. ¿Cuál es la novela que tú miras en la televisión que no te hace leer la Biblia? Sin seno no hay paraíso, con seno tampoco. Si hoy las mujeres tienen seno, no tienen seno, igual, es lo mismo. Janes y Jambres fueron hombres reales que usaron el poder diabólico para imitar lo que Moisés estaba haciendo. Y la gente le creía. La gente le creía. Eso es lo peor. 1 millón de personas fueron ahí. Ay, Señor, no quiero hablar. No quiero hablar. Porque yo he visto personas de esta iglesia que se fueron con el Señor y yo digo, Señor, ¿por qué te la llevaste? ¿Por qué te la llevaste? ¿Acaso no oramos? ¿Por qué se la llevó el Señor? ¿Será que ellos tienen otro Dios? El apóstol Pablo nos advierte diciendo, estén alertas porque Satanás combate imitando todo lo que Dios hace. Y Satanás está hoy mismo llenando las iglesias y las congregaciones con falsas imitaciones que están debilitando al verdadero rebaño. Porque ahora resulta que mi fe no funciona, la de él sí. Y si la de él funciona, me voy a ir detrás de la fe de él. ¿Usted está entendiendo un poquito lo que estamos diciendo? Llenando Satanás las iglesias y las congregaciones con falsas imitaciones y debilitan el rebaño. Tiempo atrás, no porque este fue un hermano que me lo regaló, que amo mucho, este reloj. Pero tiempo atrás yo estaba caminando, no me acuerdo dónde fue, y vino una persona, me dice acá, le vendo este reloj, me dice, es de oro. Y se veía de oro, se veía bueno.
Y le digo, no este. Y le digo, ¿cuánto quieres? $20. Bueno, está bien, te lo compro. A los 3 meses se destiñó. No era oro. Eso le pasa a los hombres cuando le hacen un regalo a la esposa para el 14 de febrero, que es el día del amor. Honey, mira, te regalo esto. Y después se destiñe. Y así parecemos muchos de nosotros, cristianos desteñidos. Claro, ese muchacho me engañó. ¿Y saben cuántos cristianos están siendo engañados ahora? Pablo dice que los hombres tendrán en el futuro, en este año que entra, 18 características negativas. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¡Pum! Que tendrán apariencia, porque hoy se vive de apariencia. Ay, yo quisiera que ustedes me dijeran amén, que están conmigo, que se están doliendo como yo me estoy doliendo, que antes no me dolía así, pero ahora me duele tanto porque cuando hablo con una persona yo quiero que esa persona deje de ser religiosa, deje de vivir de apariencia, porque no sirve nada. Usted es lo que es. Y si cometió errores en el pasado, los cometió y se acabó la historia. Y si fue a la cruz y Dios lo perdonó, Dios lo perdonó. ¿Qué le importa si el vecino, el hermano, la hermana no lo perdonó a usted? Si Dios lo perdonó, ya está. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero usted sea como usted es. No cambie. Usted es usted. Ay, pastor, es que llegué tarde porque el freeway estaba así. Accidente, 3 accidentes me crucé. El primer accidente fue que me levanté 2 horas más tarde. El segundo accidente fue que el GPS me llevó para otro lado. Y el tercer accidente fue que caí en otra iglesia. ¿Usted cree que nos va a engañar? Está bien, a nosotros puede ser, como me engañó el del reloj, pero no a Dios. Tendrán apariencia de piedad. Ahí hay 18 cosas. ¿Las contó usted? ¿Hay 18? 6 más 6 más 6 son 666, es el espíritu del anticristo. Ahí está. En esas 18 virtudes o cualidades o lo que sea. Estoy diciendo que tenemos una iglesia llena de anticristos. ¿No le gustó lo que dije? Y esto está formado en el carácter falso de muchos pastores, muchos líderes y muchas congregaciones que viven con máscaras. Máscaras. Es indudable que la vara seca que tenía Aarón era de almendro, porque cuando floreció y dio almendras, evidenció su naturaleza. Y las almendras, cuando vamos a estudiar, las almendras es el comienzo del juicio de Dios. Me faltan 10 minutos y les prometo que termino a las 3 de la tarde. No, digo a las 2:30. Bueno. Jeremías 1:11. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Y me dijo Jehová, bien has visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Y a causa de toda su maldad proferiré mi juicio contra los que me dejaron.
e incensaron a dioses extraños y la obra de sus manos adoraron. Este profeta Jeremías, si estuviese hoy aquí, entre Jeremías y Habacuc y otros ahí, nos corta la cabeza a todos. No quedamos uno vivo. O sea que este año que viene es un año de juicio. El juicio de Dios comienza el martes. ¿Usted qué cree? ¿Que a Dios le encanta que se burlen de Él? Si a Dios le encanta que se burlen de Él, yo me hago monja. No sé si me está entendiendo. Hasta me opero y me hago monja. Voy a ser la segunda Madre Teresa de Calcuta. Esa va a ser la segunda Madre Teresa de San Gabriel. Pero Dios, Jesús no es hombre para que mientan, hijo de hombre para que se arrepienta, dice la palabra. Quiere decir que yo no puedo entender ni ver, porque ahora usted le pregunta a los hermanos, ¿por qué no viniste a la iglesia? Ah, no, pero yo me vi un programa en la televisión, me vi un mensaje que estuvo extraordinario. ¿Para qué ir a la iglesia si ahora tenemos redes sociales? Y también tenemos redes sociales, sucias. Y la Biblia dice no dejando de congregarse. Porque qué lindo que usted vino acá y abrazó a un hermano y una hermana. En su casa no lo abraza. Claro, usted me dirá, pastor, abracé justo al que me cae gordo, pero Dios en el año que entra le va a dar amor para ese hermano. Denle un aplauso fuerte al Señor por eso, amén. A causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron. ¡Oh! ¿Qué se viene este año que entra? Y escuche, ¿usted cree que las nieves que está pasando en el este, los tsunamis que estamos viendo nosotros, los terremotos que estamos viendo, lo que pasó el otro día que murieron tantas personas y todo lo que está ocurriendo, ¿qué cree? ¿Que Dios está happy? ¿De qué manera vamos a ver el juicio de Dios? ¿Usted cree que habrá otra manera diferente a la que ya estamos viendo? ¿Cuáles son las señales de ese juicio? En Mateo, quiero ser cortito, no lo quiero leer todo. Oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación. Acá dice, se levantará Estados Unidos contra China, China contra Corea del Norte contra Corea del Sur. Siria, pobrecita, es chiquita así, pero Siria va a ser bombardeada. ¿O usted cree que a Trump le preocupan los indocumentados? No. Eso es lo menos que le interesa a él. Él tiene otras cosas más graves. El otro día se presentó, el día 25 de Navidad, se presentó donde están allá los militares en plena guerra. ¿Sabe lo que es un presidente presentarse ahí? Corre el riesgo de que lo maten. Y él dio la cara y fue con su esposa y había dicho, mejor que la lleve porque si la matan, que la maten a ella. Dice, así tengo una excusa para sacármela de encima. Entonces, eso será principio de dolores. Se entregarán a tribulación y os matarán. Seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y a unos y otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán. Y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de los miembros de majestad, el amor ¿de qué iglesia? Se enfriará, dice acá. Mas el que persevere hasta el fin. Ahora no soy salvo. El que persevere hasta el fin. La pregunta, ¿estás en ese camino o no? El que persevere hasta el fin.
terremotos en Haití, huracanes en la Florida, tsunamis, atentados terroristas, 2 torres que se cayeron como si fueran chocolate. Ahora escuche, y ya termino. Esto es serio, porque ¿sabe dónde empieza el juicio? Mire, en la casa. Esto es serio. Porque es tiempo, dice Pedro, de que el juicio comience por la casa de Dios. ¡Ja! Y yo pensaba que iba a comenzar por mi tío que era inconverso. Acá dice, el juicio comience, primero el pastor Pablo Precioso, después la hermana Belina, hermano Manuel, los hermanos Gómez, aunque sean buena gente. El hermano Gómez limpia el patio, el parking, lo lava, lo limpia, saca la basura. ¡Qué buena gente que es el hermano Gómez! Lo tendrían que ver. La esposa el otro día le profetizó y dijo que si yo me muero, él se tiene que casar de nuevo. Eso fue una profecía, fue. Y le dio luz verde, hermano. Y desde ahí el hermano dice, estoy buscando. Y las hermanas de la iglesia dicen, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? Y todas le están escapando al hermano. Y el hermano confesó que tiene $250.000 guardado en su casa. Me lo dijo en secreto. Y hay tantas hermanas solas en la iglesia buscando a quién devorar. ¿Qué pasó? Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? ¡Wow! Y Jeremías, circuncidados a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de vuestras obras. ¡Ja! Y entonces termino. El materialismo cristiano está basado en una prosperidad materialista. Ninguno puede servir a 2 señores, dice Mateo. Porque o aborrecerá el uno y amará al otro, estimará el uno y menospreciará el otro. No podéis servir a Dios y a las fiestas. Navidad es Cristo, fin de año es Cristo. Los Reyes Magos no existen, pero es Cristo. Tú no puedes dejar otra cosa por reemplazarla por la iglesia. Primero está la iglesia. Primero está la iglesia. Tú tienes que venir acá y honrar a Dios. O estás dándole la gloria al mundo. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Dónde estamos nosotros? Cuidado, que a mí también me gusta la diversión. El viernes la pastora le predicó a 10 hermanos. Menos mal que de los 10 que vinieron, 9 se convirtieron. No eran cristianos. ¿Usted está entendiendo que cuando la iglesia tendría que estar llena, porque estamos celebrando a un Cristo que nació y que está en nuestro corazón, en vez de estar llena, está vacía? Canta, hermano, ayúdame, canta, 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 adora a Dios. Adora a Dios.
Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor